Entonces, ¡Ay! ¿Qué es esto? solo nos falta el título, ¿te das cuenta? Ya esto, Flor colonizándonos con su columna. Gracias a que ahora tenemos 2 sanguchitos donados, tenemos música para la columna. Encima esta canción. Y acá nos dice nuestra operadora que nos falta, claro, el nombre para poner ahí en el zócalo debajo acá. Ya va a haber momento. Bueno, nada, la gente en comentarios de Twitch pueden poner cómo se llama la columna, a ver, propuestas. Piensen ustedes, que yo ya no estoy para esos pensamientos. Esos pensamientos laterales, 2 líneas a la vez. 2 líneas máximo. Bueno, si están de acuerdo, podemos dar comienzo a la columna sin nombre todavía. Y si son muy amables... ya estoy viendo la primer filmina. Bueno, primero, para hablar esto de lo que había quedado la semana pasada, que había quedado medio raro cuando hablamos la semana pasada, Nico, no sé si viste el programa, pero hablamos de la ley 1420, ¿no? Entonces hablamos de esto del rol que ocupaba en el Estado. Entonces tenemos 2 roles principales, o sea, uno es el rol de principalidad del Estado y el otro es el de subsidiariedad del Estado. Que un poco los nombres lo dicen. Cuando hablamos de principalidad del Estado, el Estado es un modelo, tiene un rol central, es el que predomina todo, es el que controla, interviene tanto directamente con la economía, provee servicios esenciales, regula diversas cosas, o sea, todo lo hace a través de un Estado, ¿no? Pero vamos a ver que después hay matices. ¿Vieron cuando uno también... Hoy estoy mucho con la facultad, ¿no? Pero cuando los modelos weberianos que te dicen, bueno, yo te propongo un modelo, pero no quiere decir que ese tipo que te esté proponiendo es totalmente puro. El tipo ideal. El tipo Claro. ideal. Yo que aprobé 3 materias, algo me acuerdo. El tipo ideal de Weber. Bueno, por eso, son tipos, son ejemplos, pero vamos a ver que no se presentan puros. Como cuando idealizas una persona, ¿no? Exactamente. Estás idealizando, y bueno, uno idealiza el Estado y después pasan Un cosas. concepto sociológico lo que estamos hablando. Y la otra forma es la subsidiariedad del Estado, que es un Estado que solamente va a el Estado solamente va a intervenir cuando hace falta, cuando no pudo el privado, entro yo como Estado, pero si no, mejor que se hagan cargo la familia, la iglesia, lo privado. Sería más bien como ahí, cuando el mercado, por ejemplo, no se puede regular solo, bueno, se mete el Salva Estado. a los bancos. Sería algo así. Eso es lo que hace el Estado. Esa Cuando los bancos quiebran, el Estado los salva. Cuando Claro. quiebran las jubilaciones, Aparece para- vamos a cagar la piña a lo viejo que para que sacar las papas del fuego. Claro, entonces cuando tenemos una principalidad del Estado tenemos que es el Estado interviene directamente de una forma muy amplia, es el actor principal y tiende a centralizar todo. Mientras que cuando hablamos de un Estado subsidiario es el Estado interviene limitadamente, solamente cuando se necesita, apoya, ¿sí? Y no, apoya de forma económica, no sean mal pensados. Me debes ingresos brutos. Tengo que pagar un poquito. Un poquito. Tengo que pagar a mis asesores tuiteros. Y favorece, esta es la clave, la descentralización y la autonomía local. Ejemplos donde haya principalidad del Estado, en aquellos que tengan una economía planificada, como China, ¿sí? Totalmente es... Ahí tenemos en todas las cosas una principalidad del Estado. China llegó a la cara oculta de la luna esta semana. Tiro dato. Dato astronómico. Hashtag datos no opinión. Y subsidiariedad del Estado, un ejemplo donde hay solamente subsidiariedad y que hay mucha autogestión local, es en Suiza. O sea, hay 2 tipos de Estado y después está el tercer tipo de Estado, que es el Estado argentino. Después tenemos... el resto de los países no cumplen a rajatabla esto, ¿sí? Ahora, por ejemplo, hay países en donde tienen una mezcla de subsidiario y de principalidad, que en el caso, por ejemplo, de Finlandia tiene una principalidad del Estado en el tema de educación. Educación es todo público, ¿sí? Y toma todas las decisiones, lo regula, lo controla. ¿Para quién? Finlandia. ¿En serio? Es el país que que aparece en
en las, ¿cómo se dice? En los primeros puestos. No, y es el país que aparece en los primeros puestos y que La Nación y Clarín admiran. O sea, es un sistema educativo donde el Estado tiene el control total del sistema educativo. Exactamente. Solamente hay un par de cositas privadas, que es, por ejemplo, esas escuelas que se llaman como escuelas internacionales, que es, por ejemplo, que van los hijos de los jugadores de fútbol que no entienden el idioma finlandés, entonces los mandan a escuelas internacionales porque no hablan el idioma, pero en verdad Finlandia tiene todo controlado por el Estado y en todos los niveles, desde nivel inicial hasta universitario. Todo estatal. ¿Estamos haciendo educación comparada? Estamos haciendo educación comparada. La única materia que me interesaba del temario de ciencia de la educación. La cursamos el cuatrimestre que viene, te cuento. ¿Puedo ir de oyente? Voy. Podés ir de oyente. Bien, y un ejemplo de educación subsidiaria es Estados Unidos. Que más que nada ellos tienen principalmente todo descentralizado, ¿sí? O sea, si bien hay escuelas estatales, pero no están totalmente, dependen de cada municipio y cada escuela como que se autorregula, o sea, es como un lío. Y bueno, justamente lo que tiene uno de los graves problemas que tienen es que hay mucha desigualdad. No es lo mismo lo del Estado, lo del privado, o no es lo mismo de un Estado, de un pueblo rico que de un pueblo muy pobre, porque justamente reciben distinta plata. Las películas que analizamos, las escuelas eran... La escuela Escritores de la Libertad era una escuela yankee. Una escuela yankee de clase baja. De clase baja. O sea, ahí estaba viéndose que cuando un sistema educativo es muy heterogéneo, te puede pasar esto. Totalmente. Escuelas que, dato mata relato, escuelas que quedan con muchísimo menos inversión y tienen peor calidad educativa. Acá en el chat nos pone Cande, los hijos de De Michelis van a una escuela internacional, claro. Ahora también, no, ahora irán a una escuela privada, porque eso seguramente cuando viene la Alemania y todo eso. Buen dato igual. Hashtag dato en opinión. ¿Cuál sería el caso de Argentina? Bien. ¿Qué pasa Buena con pregunta, la situación de Argentina? Bueno, si en verdad tiene elementos, acá no se cumple el tipo ideal, sino justamente tiene una principalidad del Estado, pero hay subsidiariedad, hay elementos de subsidiariedad. O sea, si bien el Estado argentino juega un rol central en la prohibición de educación, lo tiene totalmente desfragmentado. Actualmente encima nos encontramos en una situación donde no hay Ministerio de Educación Nacional, sí las provincias lo tienen. Claro, que ahora todo pertenece al Ministerio de Capital Humano. Exacto, sí. Que es muy amplio, porque la verdad que tiene mucha... Maligniza. Yo me imagino Capital como que absorbió muchos ministerios y bueno, obviamente eso después debe traer un montón de complicaciones a nivel administrativo, organización y demás, porque son muchas cosas dentro de un mismo ministerio. Totalmente, pero bueno, igualmente sigue teniendo principalidad porque es el que define los currículos, es el que... Hay en todos los niveles, se provee educación, hay un rol central y además en Argentina... Sí, a nivel nacional, más o menos se calcula que hay un 70% de la población argentina va a escuelas del Estado, ahora vamos a ver de eso de gestión estatal, y solamente un 30% adquiere privada. Y eso hace que, como hay privados, que además están subvencionados por el Estado, eso indica que hay elementos de la subsidiariedad. O sea, claro, pero claro, no hay que confundir, o sea, el sistema educativo es público. Bien, el sistema educativo es público. Y eso me indica que, por favor, vayamos a la siguiente filmina. ¿Cómo que es público? Exactamente, la educación en Argentina, y como lo dice la Educación Nacional 26.206, en el artículo 2, la educación es un bien público y es un derecho personal y social garantizados por el Estado. Y en el artículo 4 explica que en el Estado Nacional, todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer educación integral, permanente y de calidad para todos los habitantes de la nación. Entonces, qué caro. Exactamente. Qué caro hacer todo eso, ¿no? Claro, exacto. ¿Quién lo banca, no? Pero bueno. Entonces, en Argentina la educación es pública porque es accesible para todos los ciudadanos y ciudadanas y sin costo, y cualquier niño tiene el derecho de recibir educación sin importar su situación económica. Entonces se indica que la educación es pública, pero tiene diferentes formas de gestionarla, ¿sí? Entonces tenemos la gestión que es estatal, que son escuelas administradas y financiadas por el gobierno. Esto es
Principalmente tenemos gobiernos provinciales, pero hay algunos ejemplos de, si pensamos en educación sobre todo secundaria, hay algunos ejemplos de educación nacional, pero también tenemos universidades que son nacionales, o sea que depende de cada situación, pero que están financiadas por el Estado. Y el Estado se encarga de todos los aspectos operativos y administrativos, incluyendo la contratación de personal, de infraestructura y del currículum. ¿Sí? Eso es importante, por eso es cuando es gestión estatal. Ahora, ¿qué pasa cuando es privado? Cuando es privado son escuelas que son gestionadas por organizaciones no gubernamentales, que ya sean religiosas, de fundaciones o empresas privadas. ¿Sí? Eso lo conocemos. Pero vamos a ver que casi todas en Argentina, son muy pocas las excepciones, que no, pero todas reciben subsidio estatal. Claro, en diferente porcentaje. Pero todas, casi todas, en un 90% reciben un subsidio del Estado. Y además lo que las hace privadas es que cobran cuotas. Entonces, para poder... aranceladas. Exactamente, están aranceladas. Los principales ejemplos son las escuelas religiosas o algunas laicas. ¿Sí? Y tengo una pregunta, cuando una escuela no tiene subsidio, ¿el Estado no está metido? El Estado sí o sí está metido, ahora vamos a hablar, siempre, porque el Estado es el que controla y el que define los currículos. Por eso la educación es pública. Por eso en una escuela privada, por más que no tenga subsidio, no puede la currícula basarse nada más en pastelería. No, exactamente. Tiene que estar siempre los títulos, los avala el Estado Nacional. Claro. Siempre. O sea, una escuela, lo que le da validez a una escuela, por más que sea totalmente privada, es una certificación estatal. Entonces el vínculo puede ser precario, pero siempre va a estar. Siempre va a estar. Pero mira, hay otro ejemplo que no lo puse ahí porque son menos casos, pero hay algunas que son cooperativas, que son por ejemplo, los casos de los bachilleratos populares, que son gestionadas por la organización civil, ¿sí? Que se reúne ante una situación particular. Puede a veces recibir subsidios del Estado, como que no, depende mucho de esos bachilleratos. Y siempre surge, también hay jardines que son populares, que surgen por una comunidad en especial donde hay una problemática en particular. Bien, entonces, esto es importante, lo que decíamos, la educación es pública porque siempre el Estado da que se cumpla el derecho a la educación, lo que tiene es una diversidad de gestión y que son complementarios. ¿Sí? Perfecto. Bien, vayamos a la última, que es el tema al que habíamos empezado, que Vanina había leído. Entonces ahora vamos a hablar, ¿qué es esto del sistema voucher? Bueno, primero vamos a hablar de la persona que lo pensó, ¿sí? Que es el señor... Uy, que fue muy nombrado. Fue muy nombrado. Es el nuevo Dios, el nuevo Perón. El nuevo Perón. Se llama Milton Friedman y con su esposa Rose Friedman, o Friedman, ahí ya se me escapa el inglés, ¿sí? Ellos escribieron un libro que se llama La libertad de elegir. Y este señor toma las ideas. Un libro gay. Sí, totalmente. Perdón, chicos. Me rompiste. Me vino y lo tuve que decir. En vez del orgullo, Friedman el primero orgulloso. Mirá. Hashtag Pride. Es que en verdad Rose era una chica trans. Por eso. Bueno, entonces, el señor Friedman, o Friedman, él en verdad toma las ideas de Adam Smith, que es el que él habla, el padre de la economía moderna, que él hablaba que todo se regula por el mercado, ¿sí? Y que hay una mano invisible del mercado que hace que todo se acomode. La mano. Entonces, que además hablan muy mal del Estado, porque dicen que el Estado era como el mal peor que puede hacer. Y Friedman tenía mucho miedo de seguir cediendo poder al Estado, porque en su pensamiento, y como en algunas personas, dice que el Estado te quita libertad, ¿sí? Entonces propone que él piensa una propuesta, porque dice, antes la educación en Estados Unidos, él va a hablar en su caso de su país, dice que era el componente de cumplir el sueño americano, eran como anexos a la iglesia, ¿sí? Entonces la escuela les permitía como ascender esto hacia a un nuevo lugar. Pero ¿qué pasó con el paso de los años? La gente, dice, se empezó a quejar por la calidad del servicio y estaban muy preocupados en estas escuelas del Estado por el bienestar físico de los estudiantes. Y voy a citar, porque dice, los niños negros están en deseducación, porque está más descuidada la instrucción pública y su fracaso es desastroso.
Entonces ellos empiezan a quejar de que los negros principalmente empezaron a ir a la escuela. Toda la comunidad afrodescendiente empezó a educarse y a ellos les pareció malísimo. Pero yo pensé que no se podían alfabetizar los negros. Ay, o sea, lo que pasa es que este estado... Yo igual me estoy deconstruyendo, estoy pensando cada vez más cosas. Bueno, viste como esto que el Estado está tan mal que quiere educar a todo el mundo. Entonces dice, ¿qué pasa si les damos el poder a los padres de elegir a dónde quieren ir? Porque él plantea esto. Friedman decía, los que tienen poder adquisitivo pagan 2 veces la educación. ¿Por qué? Porque pagan los impuestos para poder financiar a las escuelas del Estado y además pagan la cuota privada. ¿Y por qué hay que pagar 2 veces? Dice Friedman. Claro, como yo que pago 2 veces también. El verdadero con la tuya. Con la tuya. Pasa que ahora con la nuestra se con paga la nuestra, todo. con la mía. Todo lo que se evade, ahora se paga con los que no podemos evadir. Bueno, nada, otro debate. Otro debate, totalmente. Entonces, él dice, ya sé, yo vi en Nueva York que hay unas escuelas religiosas en donde las familias pobres pagaban con unos bonitos que les daban los curas. Vale por Sí. una clase de matemática. Claro. Entonces dice, ¿por qué? Porque esas escuelas las financiaban organizaciones benéficas, que uno no se pregunta cuánto lavado de guita había ahí, pero no. Entonces, Otro tema. Entonces decía, el costo por alumno es menor que en las escuelas públicas. ¿Cómo están? Porque la verdad que eso es algo que también surgió, que no traje, tenía unos titulares y unas noticias con muchos numeritos y porcentajes y que el costo por alumno en las provincias, en Argentina, en tal país, o sea, porque es como que se empieza a medir todo en números. Claro, porque esto es importante, porque además que hoy en día que el Ministerio de Capital, que la educación el Ministerio de Educación esté dentro de un Ministerio de Capital Humano, es que estamos tomando no a la educación como un derecho, sino a la educación como un bien, como una cosa que se puede comprar y adquirir en el mercado. Y acá es lo que está proponiendo Friedman. Dice, bueno, les damos a las familias, no pagamos el Estado, y les damos a la familia la plata que tendría que valer por cada estudiante, hacemos una cuenta, se hace más o menos unas cuentas locas, le damos a la familia que elija, y entonces tienen mayor libertad de elección. Claro, porque cada uno puede elegir a dónde quiere ir, listo, solucionado. Claro, y los que antes pagaban el privado por doble, ahora no pagan doble, porque lo que antes pagaban por educación se los damos, y además ellos quieren pagar una cuota, que la paguen. Entonces ahora las escuelas se obligan, dicen, hay que empezar a competir, porque ahora estamos bajo las leyes del mercado. Y entonces dice, así aumenta la libertad de elección y por ende va a aumentar la calidad. Eso porque lo vio en una visión. Lo es, sí, porque... No, la mano. No, la mano del mercado. Y me le dijo, esto se va a hacer así. No veo fallas en su lógica. ¿Dónde está el problema acá? Claro, el problema es que aumentaría justamente la desigualdad y segregación escolar. ¿Por qué? No. Y porque justamente aquellos que tengan plata para poder, además de que antes se empieza a desfinanciar principalmente a las escuelas del Estado, porque no es que dejarían de existir, solamente que el alumno que vaya va a ser el que lleve la plata. No, pero ¿qué pasa si no tiene alumnos? Y perdió bajo las leyes del mercado. Cierra. Entonces cierran escuelas, porque no pudo competir. Esa fue la mano invisible. Esa fue la mano decidió ahí se reguló. Que ahí va a haber un shopping, no va a haber más una escuela. Y justamente nosotros nombrábamos, o lo nombró Banning, que uno de los lugares de Latinoamérica donde existe el sistema voucher, que es en Chile. Y esto fue implementado en los años 80. ¿Quién fue el que lo pensó? Dictadura. Pinochet. Y justamente porque dice, bueno, de así las familias podían usar los fondos públicos y empezó a ver justamente lo que se está quejando principalmente Chile. Hay mucha desigualdad. Es verdad que Chile tiene mejores niveles de calidad educativa, pero ¿quiénes son los que acceden a esa calidad educativa? Claro, acá la pregunta es si podemos alcanzar me hago esta pregunta, ¿no? Como máximos niveles de calidad, que también hay un tema, ¿no? De qué es la calidad educativa. Totalmente. Como llegamos a la meta, a la punta de nuestro objetivo, con algunos, o intentamos de que sea para todos y todas. No, bueno, y porque capaz en eso, viste, como el para todos y todas, claro, al ser tantos, al ser más como inclusivos, bueno, no podemos apuntar a esa calidad, ¿entendés? A mí, más allá del debate ese, siempre la pregunta que me hago es quién define el valor del voucher.
Bueno, ¿Cuánto vale? bueno, ¿Cuánto ¿Qué pasa cada en los voucher? pueblos donde hay pocos habitantes? Hoy en día- ¿Cuánto Claro. le van a pagar a ese maestro? Yo voy a decir una cosa. No, A mí y me en la encanta- ruralidad, o sea, es como nuestro territorio es como una cosa es la ciudad, el AMBA, digamos, y otra cosa es alejarse y ver qué es lo que está pasando donde las escuelas están muy lejos, donde Yo tengo un Sí. pasatiempo que es meterme en un grupo de Facebook random, ya lo dije varias veces, uno de ellos es de padres. Y siempre se intercambian las cuotas. Siempre se cambia el valor de las cuotas. Hoy en día una escuela que no tiene subsidio, podemos tomar el valor de lo que cuesta un sistema educativo Sí. con una escuela sin subsidio. Voy a una escuela jornada completa, bilingüe, primaria, en Capital Federal, está aproximadamente entre 500.000 y 600.000 pesos sin contar la comida. Entonces, yo siempre la pregunta que me hago es, ponerle que perdimos la batalla cultural, los vouchers, aparecen los vouchers, ¿van a hacer que cada voucher valga 600, 700.000 pesos? bueno, no, ¿Qué es los lo que que están cuesta? implementados ahora, que bueno, dijeron que era hasta julio y que no iban a hacerse una prórroga, son 27.000 pesos y solamente era para escuelas que son consideradas de clase media baja. Es que yo creo que un sistema de Privadas. vouchers quizás a veces es más caro ahora. Totalmente. Es más caro hacer un sistema de vouchers porque ahora se pueden dibujar tantos números que vos podés bajar la desinversión por alumno sin que nadie se dé cuenta. En el voucher quedaría muy evidente. Porque si el voucher sería solamente 100.000 pesos, todos sabríamos que estás poniendo nada más 100.000 pesos. Y hoy sabemos todos que un niño por mes no sale 100.000 pesos en una escuela, no llega. ¿Podemos seguir pensando?